Génesis 22:14. No quiero leer todo el capítulo, sería bueno leerlo del 1 al 18, léetelo en casa, prepáratelo. Pero el 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová Jireh. Jehová proveerá. Dios provee. El Salmo 23 dice, ayer lo leímos, Jehová es mi pastor, alguna cosa me faltará. Nada me faltará. ¿Esa promesa de qué es? De provisión, ¿verdad? Marcos 10:45, lo puedes poner en pantalla. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, y Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Padre ha provisto al Hijo para que nosotros fuésemos liberados de la maldición del pecado, de la ley del pecado, de la condenación eterna. Todo lo ha hecho Él. Todo lo ha provisto Él. Él ha venido para servirnos, dice en Marcos también. Servir, ¿qué significa? Es alguien que está listo para proveer la necesidad de aquel que necesita, que está dispuesto a servirle. Y para eso es para lo que el Señor vino. En Génesis 22:1 al 18, ahí vemos la historia. No lo leo porque si no nos alargaríamos en el tiempo y andamos de tiempo escaso. Además hoy han puesto las pilas nuevas al reloj, anda más deprisa. Ahí dice que el Señor, y aquí papás, pero también para todos, le dice el Señor a Abraham, Abraham, ofréceme a tu hijo. Cógelo y ofrécemelo. Y él cogió a su hijo, cogió 2 criados, cogió un asno, cogió leña, cogió todo, se preparó y se marchó a un lugar apartado. Y allí dice que preparó un altar. Dejó a sus criados lejos y le dijo, ustedes se quedan aquí, que yo y mi hijo vamos a subir arriba. Allí preparó el altar, preparó la leña, preparó todo. Y su hijo le dice, papá, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Porque claro, una ofrenda, un holocausto sin nada, no era nada, ¿verdad? Es como nosotros a veces venimos a la iglesia y no traemos nada para Dios. Y no me refiero a la ofrenda material, sino la ofrenda del corazón. Muchas veces nosotros en los cultos nos pasa lo que aquella multitud la sucedió cuando aquella mujer de flujo de sangre fue y tocó el manto de Jesús y recibió la bendición. Entre cientos de personas, solo una persona. ¿Por qué? Porque los demás estaban de curiosos. Estaban, curioseando, pero esa mujer llevaba otro proyecto en su corazón, otro propósito. Ella tenía sed, ella fue con un motivo. Y muchas veces nosotros venimos a la presencia de Dios con las manos en los bolsos, sin nada que ofrecer. E incluso a veces hasta nos quejamos, hoy 1 hora de alabanza con el calor que hace, me caían los chorros de sudor. No. En vez de dar gracias que has tenido la oportunidad de adorar al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, junto con el pueblo. Entonces este muchacho dijo, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Qué le vas a ofrecer? Y claro, cuando el chaval le vio que cogió su padre y le puso allí, digo, uy, aquí las cosas se ponen feas. Le ató las manos. Pero fíjate, Dios a veces permite circunstancias al límite
pero Él jamás permitirá algo que te dañe a tal punto que no puedas soportarlo. Porque yo me imagino que para un padre, una madre, matar a su propio hijo, eso no está en la capacidad humana, solo en la de Dios. Permitir y ver cómo a su hijo le mataban, solo en la capacidad de Dios. En la capacidad humana, bueno, hay de todo. Porque hay gente hasta que coge a sus hijos y les mete por las tuberías. O les tira a los contenedores. Estoy hablando de gente no poseída por el diablo, porque esas son gente que el diablo los toma y los posee y los lleva a hacer esas cosas. Yo no creo que el ser humano sea tan ruin, sino lo que obra en el ser humano es lo ruin. Eso es ese espíritu demoníaco que entenebrece la mente humana y les lleva a eso. No es que el ser humano sea tan malo, Dios lo creó bueno. Gracias por el amén. Lo creó bueno, pero el espíritu de este mundo hay veces que nos coge porque andamos en una vida desordenada, en una vida de pecado, en una vida de desorden total. Y entonces esos espíritus nos llevan a matar, a robar, a violar, a destruir, a tirar a niños indefensos a las basuras. Pero no son las personas. No te pongas en contra de la persona. Ponte en contra de quien provoca todo eso, que ese es su nombre, Satanás, es el diablo, es el mentiroso, es el destructor, porque de lo suyo hace. Amén. Entonces, Dios a veces permite, hasta un cierto punto, y Abraham, para lo que fue llamado, fue probado hasta el límite. Pero una vez más se confirma la palabra de Dios cuando Él dice, yo no os daré una prueba mayor de vuestra fuerza y con cada prueba os daré una salida. Y cuando Él estuvo a punto de culminar en obediencia a Dios, ahí intervino Dios, el ángel de Jehová, dijo, quieto Abraham, ni se te ocurra. Mira a tu lado izquierdo, a tu lado derecho, no sé a qué lado le mandó. Y allí estaba un carnero que se había enroscado los cuernos con la zarza y no podía escapar. Qué casualidad, ¿verdad? Esa es la provisión de Dios. Esa es cómo Dios se ocupa de todo. ¿Qué pasó con Eliseo? Si tú vas a Primera de Reyes, en el capítulo 17 en adelante, el capítulo 8, en el capítulo también... en el 17 y también en el 19, ahí vemos como Eliseo, después de que por circunstancias Dios le manda a profetizar una sequía, Dios le dice, mira, vete a tal lugar, hay un arroyo, allí yo te sustentaré. Mira, estaremos viviendo en crisis, que lo estamos, y aguda. Pero aquellos que caminan en Dios, aquellos que confían en el Señor, aquellos que se agarran al manto de Jesús, no mendigarán pan. Posiblemente nuestro frigorífico no esté lleno como estaba antes, pero no va a faltar un plato de comida en tu hogar. Posiblemente no te puedas comprar un traje cada mes, pero no te faltará que vestir. Posiblemente no podrás estrenar un coche nuevo, pero podrás andar en bicicleta, que es más barata. Dios se ocupa. Algunos hasta le regalan Mercedes. Va a tener que hablar con el Señor, a ver. ¿Qué enchufe tiene ahí el hermano? Dios se ocupa de cada una de nuestras necesidades. Y Eliseo, él dio esa palabra y el Señor le dice, mira, vete a tal lugar, quédate en ese arroyo, allí no te faltará agua que beber, porque las fuentes se secaron. Pero ese arroyo tenía agua. Pero Dios no solo se ocupó del agua, Dios mandó a los cuervos, esos que van y comen todo lo que encuentran por ahí. Dios les mandó que cogiesen trocitos de carne guisada y se los llevasen a él, recién cocinado. Dios se ocupó
de traerle comida, de que no le faltase comida ni bebida. No estaba viviendo en una mansión lujosa, no estaba viviendo como antes vivía, pero él no le faltaba que comer ni que beber. Y cuando el arroyo llegó a secarse, entonces el Señor viene y le dice, mira, vete a tal aldea, allí encontrarás una mujer y ella te sustentará. Yo me imagino que Eliseo diría, wow, menos mal, salgo de aquí. Será una mujer pudiente, será una familia económicamente bien, y se encuentra con la más pobre del pueblo. Una mujer que tenía un hijo y solo le quedaba un puño de harina y un poco de aceite en la mano. Y dice que salió a buscar un poco de leña para hacer una torta, compartirla con su hijo, encerrarse y esperar a que la muerte llegase. Triste, ¿verdad? Esa era su esperanza. Esa era su esperanza. Y esa es la esperanza de mucha gente hoy en nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, incluso en nuestras familias. Y a veces, yo sé que en esta iglesia no pasa, en otras sí, pero en esta no. En las propias iglesias, cristianos que no vemos más adelante de las narices, que nos cuesta confiar en la provisión de Dios, que nos cuesta confiar en las promesas de Dios. Pero esta mujer, sin esperanza alguna, llega a este hombre y le dice, mira, comparte conmigo lo que tú tienes, porque Dios me ha dicho que si tú compartes conmigo lo que tienes, nunca faltará en tu casa ni harina ni aceite. Yo no sé si le conocía o no lo conocía, supuestamente no. Pero esa mujer creyó en la palabra. Esa mujer se arriesgó. Esa mujer, yo no sé, si pensamos en la lógica, diría, bueno, ¿y qué lo mismo da que me muera un día antes que un día después? Porque si como en vez de toda la torta, como la mitad con mi hijo y la otra mitad se la doy para el siervo, entonces, o mejor me moriré un día antes, pero que lo mismo me da. Yo voy a creer, voy a probar. El Señor dice, ponme a la prueba, ponme a la prueba, ponme a la prueba. Yo no creo, dice Pedro a Jesús, yo no creo que en esta hora haya peces ahí. Pero si tú lo dices, yo voy en lo que tú dices, no porque yo lo cree, no porque yo piense que hay peces, porque soy un profesional. Llevo toda la vida pescando, hemos estado toda la noche pescando y ni una sardina hemos cogido. Y tú me dices que ahora a la luz del pleno día echa ahí las redes y que coja peces. Eso no te lo crees ni harto vino. Pero Pedro dijo, en tu nombre voy. Él se guardó la espalda. O sea, si quedo mal, quedas mal tú. Si falla, eres tú. El que ve ahí alucinaciones. Y en esa palabra él echó a andar. En esa palabra él confió. Resultado final, tremenda sorpresa. Dios dice, ponme a la prueba. Yo no sé cuántos hay aquí, si hay alguno en esta mañana que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Yo te digo una cosa, ponle a la prueba. Para saber si tu vida cambia o no cambia, ponle a la prueba. No te digo que te inscribas en esta iglesia o en aquella. No, inscríbete en Cristo Jesús. Mándale que Él entre en tu corazón. Ponle a la prueba. Y si no te funciona, renuncia a Él. Te doy libertad. Pero yo sé que Él es fiel y no decepciona a nadie. No conozco uno que haya sido decepcionado por Dios. Por los pastores, sí. Por los hermanos también. Por el ser humano, claro. Pero por Dios no conozco uno todavía. Ponle a la prueba. Y vemos que Dios provee para sus siervos, para sus hijos, para su pueblo. Lo hizo con Elías, ¿verdad? ¿Qué hizo con David? También lo liberó. Es más, con Elías hizo todavía algo más. ¿Te acuerdas cuando
Él mató a 700, si no me equivoco, sacerdotes de Baal. Y el rey Acab se lo dijo a su esposa Jezabel. Y Jezabel le mandó un recado a Elías y le dice, mira, yo en estos días te voy a cortar el cuello en cuanto te vea. Y él cogió tanto temor que quiso morirse. Y se fue al desierto. Pero aún ahí en la debilidad, también Dios te provee. Aún en la debilidad, también Dios está contigo. Aún en cuando tú te sientes ya vencido, que te sientes solo, aún Dios, aunque no te das cuenta, Él está contigo. Y dice que cuando estaba allí, el Señor le visitó y le dice, ¿pero qué haces aquí? No, es que, ¿cómo que es que despierta, come y bebe? ¿Sabes, mi querido iglesia? Despierta, no te escondas, no te des por vencido, no tires la toalla, porque Elías hubiese perdido una tremenda bendición, una tremenda gloria. A él estaba reservado todavía llevar al ministerio a Eliseo, a él estaba reservado pasar por encima de la muerte. Y el muy tonto quería morirse. Cuando lo que Dios tenía para él era pasar por encima de la muerte. Muchos de nosotros perdemos tremendas bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque enseguida nos desalentamos, enseguida nos viene la flaqueza, enseguida un poco de sueño, un poco de... No, entiende una cosa, Dios está contigo. Dios está contigo. Y Dios no solo cuida de ti, Dios cuida de tu familia. Y aquellos padres que en estos días que ni el nombre me han dado de los niños, me lo darán después. Vamos a presentarlo. Lo que vais a hacer es presentar, es entregar vuestros hijos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si Él les cuida, ¿quién contra Él? Hay quien toque a uno de mis pequeños, dice, es como que tocase la pupila de mis ojos. Vale la pena, vale la pena. Aleluya, gloria al Señor. Pero no solo lo hizo con Elías, lo hizo con David, también en sus debilidades, ¿verdad? En sus pecados. Ayer escuchábamos algo. Dios estaba con él y Dios le llamó y le dijo, pongámonos a cuenta. Posiblemente nosotros a veces metemos la pata, pero pongámonos a cuenta. Él es pronto para misericordia y tardo para la ira. Él está pronto a perdonar. Lo hizo con Sansón, cuando Dalila le cortó el cabello, ¿no? El pelo. O sea, cuando la Dalila pasó a ser más importante que Dios, perdió todo. Pero aún en esa decepción que Dios tenía con Sansón, aún Dios estaba con él. Y cuando este hombre clamó y le dijo, Señor, perdóname, te he fallado una vez más, pero yo te ruego. Y ahí Dios vino sobre él y dice que derrumbó todo el templo de Aser, de la diosa. Pero no solo Sansón, ¿qué pasó con Pedro? Después que le había negado, después que incluso dijo, yo ese pues, jamás, ni en pintura le he visto. Había escuchado de él, pero ¿quién le conoce? Pero cuando Jesús le miró a la cara, después de que el gallo cantase 3 veces, cuando Jesús le miró a la cara, ¿qué hizo Pedro? Dice que lloró amargamente. ¿Te das cuenta? Dios no nos deja. Aunque yo haya resbalado, haya tropezado, Dios nunca dejará a tus hijos. Dios nunca te dejará a ti. Él siempre se ocupa de ti y de los tuyos. ¿Sabes por qué? No porque tú te lo merezcas, sino porque Él es Dios el proveedor, Dios el sustentador, Dios el que cuida de su pueblo. Y por eso, como tú eres parte de su pueblo, Él, entiéndelo bien, tiene la obligación de cuidarte.
porque es nuestro Padre. ¿Y qué padre no se ocupa de sus hijos? Si vosotros siendo malos hacéis buenas cosas, ¿cuánto más yo? En ese contexto digo que Él tiene la obligación, porque es mi Padre. Y como Padre, yo me dirijo a Él. Voy a cortar algo porque se nos va el tiempo. Dios no solo nos guarda, nos protege, también nos prospera, nos guía, nos lleva o nos llena de provisión. Él nunca abandona a los suyos. Él nunca nos deja en la estaca, o sea, nos deja en el camino, aunque le hayamos fallado. Por eso, yo te invito a que hagas, si alguno todavía no lo tiene decidido. Alguien me dijo estos días, pastor, ¿hasta qué edad se puede presentar al hijo? Pues hasta los 125, más no. Ya después de 125, mejor que se presente él solo, porque ya estará en la presencia de Dios. No hay límite, por supuesto, si es un crío de 14 años, él tendrá que hacer otra presentación y es entregarse a Cristo, ¿verdad? Pero hasta esa edad, si no lo hemos hecho, es bueno que lo hagamos, porque Él se ocupará de nuestros hijos, Él los cuidará. Y para Dios, escucha bien esto, para Dios es una honra cuando yo le entrego a mi hijo. Lo estoy honrando. Él se dice, wow, a veces tus padres confían a tal punto en mí que me entregan sus hijos. ¿Cómo les voy a decepcionar? Los tengo que bendecir sí o sí. Porque Él dice, el que a mí me honra, posiblemente yo le honraré. Amén. Ah, no. ¿Quién ha dicho amén? Que la denuncio. No. El que me honra, yo le honraré. Y cuando nosotros entregamos, ¿qué le dijo Dios a Abraham cuando le entregó a su hijo? Ya no serás más Abraham, sino Abraham. Ya no serás más Abraham, sino Abraham. Padre de naciones. Tremenda honra, ¿verdad? Tremenda honra. ¿Qué le dijo a Ana cuando entregó a su hijo Samuel al sacerdote Elí? ¿Qué le dijo? ¿Qué ella vio? Ella dice que en angustia lloraba porque necesitaba la bendición de Dios, no podía tener hijos. Y cuando Dios le dio un hijo y se le entregó a él, ¿cómo se sentiría esta madre cuando vio a su hijo ungiendo a Saúl, ungiendo a David, dando palabra profética, guiando a su pueblo, buscando rey para su pueblo? ¿Cómo se sentiría esa madre cuando viendo a su hijo, que era el hombre escogido que Dios estaba usando para guiar a su pueblo? ¿Cómo se sentiría? ¿Te gustaría tener un hijo así? ¿Te gustaría que tu hijo fuese uno de esos profetas o tu hija? ¿Por qué no? Sería tremendo, ¿verdad? Sería tremendo que Dios usase así. María dice que a los 7 días llevó a su hijo a presentar ante Dios. También se lo ofreció. Si eso lo hizo ella, cuánto más nosotros, ¿verdad? Así que, mi querido, para aquellos que van a presentar a sus hijos, pero también para aquellos que hemos presentado nuestras vidas, mira, no tengas miedo. Y si hay aquí alguien que todavía no lo ha hecho, pon a Dios a prueba. Pon tu vida en sus manos. Hazlo. Deja que Él tome la guía, deja que Él tome el control de tu vida y Él pueda bendecir tu vida y la de los tuyos. Porque Dios no solo se ocupa de ti, Él se ocupa de ti y de todo lo tuyo. Porque allí donde estés tú,
hay bendición y esa bendición repercute a todos los que están a tu alrededor si la gloria de Dios está contigo, si la presencia de Dios está contigo. Por eso nos conviene recibir, tener, guardar a Cristo Jesús en nuestros corazones para que nosotros y los nuestros sean beneficiados del amor, de la misericordia, de las bondades y de la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que yo te animo, y a aquellos que habéis tomado esa decisión, solo puedo deciros que enhorabuena. En mejores manos no podréis poner a vuestros hijos. Enhorabuena. Amén.